Ya, entonces ahora sí, vamos a comenzar con la clase. A ver, diccionarios, bueno, ya creo que más o menos lo han de haber leído en el libro, o si es que no lo han leído. Un diccionario es un tipo de dato como compuesto, lo podemos decir, la combinación de todos los tipos de datos en sí. Bueno, yo lo veo así, pero realmente un diccionario, si ustedes lo quieren hacerle una analogía con algo real, es como los diccionarios de verdad, ¿no? Como los diccionarios. Está compuesto por las etiquetas, digamos, si usted se imagina un diccionario y usted quiere buscar las palabras con la letra C, usted va a la pestañita de la C y de una ya abre el diccionario y ya sabe que de ahí en adelante están todas las palabras con la letra C. Entonces, como que tiene unas etiquetas que le sirven para acceder rápidamente a las palabras. Igual funciona aquí en Python. El tipo de dato diccionario tiene las claves que permiten acceder de forma rápida a los valores. Entonces, esa es la analogía. Tenemos el diccionario físico, donde usted tiene la pestañita y busca la letra y de una abre el libro y ya está con las palabras. Y en el diccionario de Python tenemos las claves que nos permiten acceder de forma rápida a los valores. ¿Ya? ¿Cómo se identifican o cómo se definen los diccionarios? Se definen con las llaves. Entonces, por eso la importancia de diferenciarlo con los conjuntos, porque un diccionario vacío es con las llaves así, tal como está, mientras que en un conjunto vacío es con la función set. Esto es para conjuntos y esto es para diccionarios. Sin embargo, los dos tipos de datos abren y cierran con llaves. Solo que los diccionarios vamos a ver que tienen algo más, que son estos accesos directos y los valores en sí. Entonces, un diccionario es una agrupación de datos que tienen pares de clave y valor. Entonces, en un diccionario, digamos, tenemos la clave 1 y el valor 1, luego tenemos la clave 2 y el valor 2, y fíjense que es variable o valor, dos puntitos, variable o valor. ¿Ya? O sea, esto puede ser o una variable, puede ser un número, una cadena, una tupla, o sea, el valor puede ser cualquier cosa. Y así podemos añadir varios elementos del diccionario y cada elemento de un diccionario está compuesto por la clave y el valor. O sea, digamos, este elemento del diccionario tiene dos cosas, una clave y un valor. Este elemento va a tener su clave y su valor y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces esto como que es más elaborado. El diccionario sí necesitamos un poquito de abstracción al momento de manipularlo. ¿Qué cosa adicional? Allá las claves son únicas, es decir, C1 no se va a repetir en ninguna parte del diccionario, al menos cuando usted lo imprima o lo acceda. Cuando lo define, quizás se le vaya uno repetido, pero una vez que ya le dé enter y lo corra el diccionario, esa clave repetida va a sobreescribir la anterior. ¿Ya? Y lo que va a quedar al final es solamente una única clave única. Entonces, todas estas claves son únicas en el diccionario. ¿Qué más? Con respecto a la clave, el tipo de dato debe ser inmutable. ¿Qué significa? Que C1, ¿qué puede ser? A ver, esto lo voy a preguntar. Señor Espinosa, ¿qué tipos de datos inmutables podría tener la clave? O en otras palabras, ¿cuáles son los tipos de datos inmutables? Los que no se cambian. ¿Ya? ¿Cuáles serían? Eh, ¿Cómo decir que los conjuntos tú puedes decir? El conjunto es mutable. ¿Y cómo sabemos que es mutable? Porque si usted se acuerda, nosotros podemos añadir elementos al conjunto, podemos eliminar elementos. Pero hay otros tipos de datos que no podemos hacer eso. A ver, señora Aguirre, díganos, señora Aguirre, ¿cuáles serían
esos tipos de datos, que no se pueden hacerle un drop o no se le puede hacer un remove. Creo que drop nunca hemos visto, ¿verdad? No, remove, No, no, si me acuerdo bien, uno de esos datos sería los de tuplas, ¿no? No tuplas. las tuplas son inmutables, ¿verdad? No hay funciones para ni para añadir ni para eliminar. ¿Qué más? Las cadenas, Miss. Las cadenas, los strings. ¿Y qué otra cosa? ¿Falta algo más? Señor Blasio, Romero Blasio. Los booleanos. Los booleanos, sí, puede ser. Pero un booleano en sí, ¿qué es? Bueno, sí, puede ser. Y eh, Un booleano en sí es un true o un false. es un true, un false, que es un 0 o un 1, es Ajá. decir, es un número, ¿verdad? Al final, Entonces, otro dato podría ser un número, o sea, un ah, número. un número, exactamente, un número. Entonces, veo que todavía tienen dificultad para identificar cuáles son mutables o inmutables. Entonces, como recordatorio, digamos que definimos una variable A y tiene 3, 6, 7, y yo quiero cambiar este 6 por el 8. Entonces, yo no puedo cambiarle aquí, es decirle el índice 1 y aquí ponerle el 8. No, no se puede. Realmente un número no le podemos cambiar un dígito de estos. Lo que sí podemos hacer es volverlo a definir la variable y ponerle el 8. Pero no hay una forma que yo indexando o aplicando alguna función me cambie este 6 por el 8. Y esto nuevamente se llama redefinir la variable. Redefinir variable. ¿Ya? Tengo que, espero que lo tengan un poquito más claro, ¿no? Porque esto es modificar, pero redefinir es como decir volver a hacer la variable, volver a crear la variable. ¿Ya? Y que no es lo mismo que modificar. Por eso es que un número no es mutable, o sea, no puedo modificar, pero sí puedo volverlo a definir. ¿Ya? Lo mismo pasa con las cadenas. Si yo tengo casa y yo quiero modificar la S por ponerle una Z, no puedo hacerlo directamente. No hay función que me reemplazca eso. No se puede. Sí, pero dicen, sí, pero Miss, existe la función replace. Claro, existe la función replace, pero la función replace no le va a modificar el string. O sea, le va a dar un string nuevo que va a tener esa modificación, pero la variable original de donde salió esta palabra no se va a poder modificar. Entonces, el replace no reemplaza la variable original, pero sí le da una variable nueva, un valor nuevo con el cambio. Entonces, un string no se puede modificar tampoco. Entonces, por eso cadenas y números son inmutables. Y lo mismo para las tuplas. Las tuplas tampoco se pueden modificar. Podemos volverlas a definir, sí. Y esto es volverlo a definir. No podemos definir la tupla con un elemento más, volver a definir la tupla con un elemento menos, pero no podemos, no hay función remove, replace, insert, nada de eso que podamos aplicarle a las tuplas. ¿Ya? Entonces, las claves solo pueden ser o tuplas o cadenas o números. O sea, si se le ocurre hacer una lista ahí en la clave, le va a salir error. Si se le ocurre poner aquí un conjunto, también le va a salir error. Y peor si le va a poner otro diccionario aquí, no le va a dejar. ¿Qué más? Si se intenta ingresar una clave repetida, se va a sobreescribir. Por ejemplo, si yo aquí en este diccionario, yo luego le pongo otra clave 1 y le pongo otra vez casa, entonces una de estas se va a sobreescribir. Lo que va a hacer es que si este fue el primero que se evaluó, entonces se va a quedar al final este de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. Nunca va a haber claves repetidas, a pesar de que usted lo ponga, al final Python lo que va es dejar solamente uno y va a ser el último, ¿no?, que usted haya puesto. ¿Qué más
no están en orden específico, o sea, yo lo pongo así, ¿no? Aquí va el 1, aquí va casa, aquí va esta tupla y aquí, bueno, he puesto el 1. Pero cuando usted le dé enter, quizá no se guarden en el mismo orden, quizás se guarden desordenadamente, así como en los conjuntos. Entonces, no, los elementos en sí no van a estar con un orden específico. Y esto nos lleva a otra restricción. Cuando es un tipo de dato desordenado, ¿qué es lo que va a pasar después? Señor Valladares, ¿qué pasa cuando un tipo de dato es desordenado? Por ejemplo, en los conjuntos, ¿qué no podíamos hacer? Eh, para hacer un slicing no se podía crear conjuntos. No se podía hacer un slicing en un conjunto porque es desordenado. O sea, yo no podía decir en un conjunto, yo no podía decir, este siempre va a estar en la posición 0, o este en el 1, o este en el 2. Eso no podía hacer en un conjunto. Lo mismo va a pasar aquí. Como no hay un orden específico, yo no puedo decir, este elemento siempre va a estar en la posición 0, este siempre en el 1. No, entonces no puedo hacer indexación, no puedo hacer slicing numérica. Pero ya vamos a ver que sí podemos hacer indexación, pero con la clave. O sea, yo puedo decir del diccionario de quiero acceder al valor de la clave casa. Y el valor de esa clave es 34. O sea, todo esto nos va a dar el valor de 34. ¿Ya? Entonces eso, no tendremos el acceso a los valores con estos índices porque es desordenado, pero ya tenemos algo más útil que son los que aparte de los índices, que en este caso sería las claves. Esto es mucho más fácil y yo creo que es mucho más útil. ¿Qué más? Permiten obtener los valores de los elementos a través de las claves. Entonces, la clave nos permite obtener estos valores que están a la derecha. ¿Ya? ¿Hay alguna restricción con respecto a los valores? ¿Qué cosa pueden ser los valores? Bueno, realmente en los valores puede ser cualquier cosa. Ahí sí no hay restricciones. Usted puede poner una lista, un conjunto, otro diccionario, lo que quiera de este lado. No, de este lado puede ser cualquier cosa. ¿Preguntas? ¿Hay algo que no esté claro con respecto a lo que hemos hablado? ¿No? Entonces, aquí tenemos un diccionario. ¿Cuántos elementos tiene este diccionario? Señorita García Ariana, ¿cuántos elementos tiene este diccionario? 4 elementos. 4 elementos. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3 y 4. Exactamente, tiene 4 elementos. Si yo quiero sacar el valor 34, ¿cómo puedo sacar el valor 34, señor Joseván? ¿Joseván? ¿Cómo puedo sacar el valor 34? No entiendo muy bien todavía. ¿Me entienden? Ya, podemos acceder a estos valores, a lo que está a la derecha de cada uno de estos elementos pares, de estos pares. Cuando digo pares, me refiero a la clave y el valor. Todo esto es un solo elemento de diccionario, ¿no? Si yo quiero sacar el 34, yo tengo que accederlo a través de la clave. Y la clave de este par es casa. Entonces, si yo quiero sacar este 34, pongo D, corchetes, y aquí pongo la clave. Digamos que casa, y el resultado de esto nos debe dar el 34. Entonces, si le damos play, le damos un ratito que salga. Está levantando un círculo. Se está demorando. Ahí está, el 34. Y este 34 lo accedimos a través de esta clave. Digamos que en vez de esa clave que es un string, es una tupla. Entonces yo le mando aquí la clave de esta tupla, o sea, esto que es una clave, la tupla en sí es la clave de este elemento.
Y si yo lo pongo dentro de los corchetes, me debería darme este 23. Vamos a ver, si le damos play, obtenemos el 23. ¿Ya? Entonces, de esta forma podemos acceder a los elementos de este diccionario. Ahora veamos uno un poquito más complejo. A ver, digamos el 3. Aquí tengo una lista. ¿Cómo hago para obtener el número 2? Número 2. Entonces, ¿cómo hago para obtener eso? Ideas. Se podría buscar dentro de la clave una posición. Dentro de la clave una posición. Dentro del valor, utilizando la clave sí. ¿Cómo sería todo? Ya vimos que si ponemos de corchetes la clave, obtenemos el valor. ¿Cómo hago para obtener toda esta lista? Pongo la clave 3. La clave aquí, pongo 3. Aquí obtengo el valor, que debería ser ese listado. Entonces, si yo imprimo el listado, debería darme todo este listado. Ahí está, el 3, 4, el 2 y el 5. Pero si yo quiero sacar solo el 2, entonces lo vemos, ¿verdad? La única forma de sacar el 2 es verlo. ¿Qué elemento? Bueno, también podremos sacarlo con una función. Como sabemos que esto es una lista, o sea, podríamos ya usar una función para buscar ese elemento. ¿Y qué función hace eso? Find. Find es para cadenas. Es una Es válido lo que hizo el compañero Galo, Miss, en el chat. Uy, no estoy viendo el chat, Pérez. Sí, pero con corchetes. Aquí se equivocó un poquito aquí. Entonces, por ahí dijeron, podemos usar la función index. Ya, vamos a recordar la función index. Listado.index. Y aquí buscar el elemento 2. Y esto nos va a dar el índice. Y ya en el listado uso ese índice. Claro que aquí hay que tener cuidado con la función index, porque si no existe el 2, si no existe, no deberíamos hacer esto, ¿no? Y de hecho no deberíamos ni buscarlo en el index. O sea, si no existe el 2, de aquí para abajo tendremos un problema porque se podría caer. Entonces podremos poner un condicional. Pero bueno, eso lo hacen ustedes. La idea aquí es, tenemos el listado a través de esto, y yo ya puedo indexar y sacar el número 2. Y ahí lo hemos sacado. Entonces, por ahí un compañero lo que hizo fue, como ya sabe dónde está el número 2, no hizo el index, sino que lo hizo directamente. Voy a mejorar a comentar todo esto. Lo hizo directamente. Por ejemplo, este es el valor. Esto de aquí nos da el listado. Y yo sé que en el listado está en la posición 2. 0, 1 y 2. Entonces, hasta aquí obtengo la lista. Y una vez que eso de ahí ya me devuelve la lista, lo que está ahí sombreado, yo ya puedo indexar, o sea, hacer cualquier cosa con la lista. Porque sabemos que de aquí para acá nos da una lista. Y ahí en la posición 2 obtengo el 2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la única diferencia con el anterior es que yo al valor que me da esa clave lo he guardado en una variable y luego en esa variable he usado la función index para sacar el índice y de ahí usar el índice después en el listado. No así. Pero también es válido, ¿no? También es válido para este ejercicio. Entonces, otro ejercicio más. ¿Qué tal si yo quiero sacar...
¿Qué tal si yo quiero sacar este valor que está aquí? ¿Qué debería poner? Señorita Castillo. ¿Qué debería poner para sacar? Hola. Hola, quiero sacar hola. ¿Cómo puedo sacarlo? ¿Cómo puedo acceder a ese valor hola? De 3, pero 3 sí podía ser una clave. Un número sí podía ser una clave. Claro, la clave puede ser Entonces de 3, de entre corchetes de 3. entre corchetes. Ajá. Si lo mandamos a correr, nos da hola. Fíjense, como les decía, una clave puede ser un número, puede ser un string o puede ser una tupla. Deben ser de tipos de datos inmutables. Si a mí se me ocurre a esta tupla, en vez de ponerle tupla, haberle puesto lista, vamos a ver qué es lo que pasa. Se me fue la lista. Y ahí es cuando se va de oreja. Dice, no puede ser mapeable. O sea, no puede encontrar o acceder a esa lista. Ese es el problema. Como este es un tipo de dato desordenado, entonces la lista necesita estar en un lugar fijo para que lo podamos acceder. Y por eso es que no se lo puede poner en el diccionario como clave, porque el diccionario es desordenado. Entonces, por esa razón no podemos poner claves que sean listas, pero sí podemos poner valores que sean listas, eso sí. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes ponen la clave tal cual es. Si es un número, ponen el número. Si es una tupla, ponen una tupla. Si es un string, ponen un string. Ya, tal cual viene. ¿Más preguntas? Y de esa manera, aquí en este espacio, hemos creado un diccionario ya con valores y hemos accedido a través de sus claves a los valores que corresponden. Entonces vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuáles de los siguientes diccionarios son correctos? Entonces digamos al señor Lozano, López Lozano. ¿Sí está ahí? Señor López. A ver, dice que sí está. Ya, este diccionario que está aquí, el que estoy sombreando, ¿está correcto o incorrecto? Con todo lo que hemos hablado de las claves y de los valores. ¿Está correcto o incorrecto? A ver, dice que sí es correcto. A ver, veamos. La única restricción ya hablamos que son con las claves. Las claves deben ser tipos de datos inmutables. Y sí, tiene números y una cadena. Entonces, sí. En el siguiente, ¿está correcto o incorrecto? Señor López. ¿Por qué no? ¿Por qué no está correcto? Porque tiene listas. Ajá, en las claves, no es porque tiene listas, sino porque en las claves no deben haber listas, porque en el valor sí puede haber listas. Exactamente. En las claves hay listas y esto no pueden tener los diccionarios. Una pregunta, ¿las claves siempre van a estar a la izquierda? Siempre van a estar a la izquierda. Aquí de este lado, no, sí, este es la izquierda, ¿no? De este lado van las claves y después de los dos puntitos van los valores. Gracias, Miss. Acá viene el último. Señor López, ¿está correcto o incorrecto? Está pensando. Ahora sí, dice, no sé, no sabe, tiene conjuntos. Pero un conjunto, ¿qué tipo de dato es? ¿Es mutable o inmutable? Dice que está bien. O sea, ¿esto dice que está bien? Compañero, ¿dice que sí o dice que no? ¿Está bien o no está bien? Dice que sí. A ver, vamos a preguntar a otra persona. Señor Santos, ¿eso de ahí está correcto o incorrecto?
Para mí creo que está incorrecto porque los conjuntos sí son mutables. Exactamente. Este de aquí está incorrecto porque los conjuntos son mutables. ¿Cómo podemos identificar o recordar si un tipo de dato es mutable o inmutable? Fácil, podemos acordarnos a ver qué funciones tienen esos tipos de datos y dependiendo de eso sabemos que es inmutable o mutable. Y en los conjuntos hay una función que se llama add, que es para añadir elementos. Entonces, ya al momento que se permite añadir, eso ya significa que es un tipo de dato que puede cambiar. Entonces, sería un tipo de dato mutable. Y por eso no puede estar aquí. Entonces, ese es el problema con este diccionario. Tiene dos conjuntos y esos conjuntos son tipos de datos mutables. No se los podría poner ahí. Una Ya. pregunta. Ajá. Usted dijo que sí podían haber listas, pero solo de valores, ¿verdad? Ajá. Ah, porque en la segunda dijo que no. En la segunda. ¿Cuál segunda? ¿Aquí? Sí, Pero aquí las listas, ¿en dónde están? ¿En las claves o en los valores? en las claves. En las claves. Y en las claves sí dije que no van. Ay, ay. Ajá. Hay que ver dónde están las listas. Por ejemplo, aquí esta lista está en el valor. Y cuando yo les puse aquí, cambié esta tupla por lista. Entonces esta lista está en el lado de la clave. O sea, está antes de los puntitos. Entonces, eso de ahí nos generaba un error. Entonces, en las claves no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, el otro lado sí se puede. O sea, después de los puntitos sí se puede. Y esos son los valores. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí, digamos, a ver, se define un diccionario vacío. ¿Y cómo podemos añadir elementos a un diccionario? Realmente añadir un elemento al diccionario es lo más fácil porque no necesitamos aprendernos alguna función extra. Simplemente definimos corchetes y ahí la nueva clave igual igual el valor. Entonces, de esta forma, o sea, escribiendo de aquí para acá, definimos claves. ¿Ya? Entonces, si yo imprimo esto, lo voy a poner acá en el repli. Yo le doy a correr ese pedacito de código. Vamos a ver que mi diccionario tiene esta clave y este valor. ¿Veamos? Esta es la clave, o sea, yo definí esta clave y aquí la pueden ver. Y aquí está el valor y es lo que está después de los dos puntitos. ¿Ya? Claro que no luce igual como cuando imprimimos el diccionario, aquí hay unos puntitos y aquí está el igual, pero esto es lo que se traduce después. O sea, el diccionario, cuando lo definimos de esta forma, se traduce a ese formato que está allá, a esa forma, a esa estructura. ¿Sí? Si yo quiero añadir más elementos a mi diccionario, no hay problema, simplemente pongo de corchetes, clave nueva o lo que usted quiera poner aquí y aquí ponga, digamos que yo quiero poner hola mundo, un string. Entonces si lo corro, aquí tengo la clave nueva y el nuevo valor. Pero como les dije, no solamente pueden ser strings, pueden ser de hecho números y así igualito definimos la nueva clave, igual el nuevo valor y ahí está. Este es el que he añadido. Entonces de esta forma, sin aprendernos nuevas funciones, defino una nueva clave y un nuevo valor y eso se va a ir añadiendo solito al diccionario. Fíjense que yo nomás defino de esa forma y se van añadiendo solito. Solito hay que hacerlo, no hay que hacerle append, no hay que hacerle add, nada, solo hago esto y ahí se añade automáticamente al diccionario. ¿Ya? También se pueden añadir distintas así en una misma línea, o no. Distintas claves.
distintas claves en una misma línea. Algo así. Me imagino que sí. Parece como si fuera definición en una misma línea, creo que se llama esto. Sí, sí, sí se puede. Para mí, yo prefiero ponerlo en una línea cada cosa porque ahí es más fácil de leer. Por ahí como ustedes quieran, ¿no? Entonces, puedo definir un diccionario vacío, irle añadiendo elementos, o puedo definir un diccionario ya con valores. Ya ves, aquí puedo poner, inclusive podría ponerle variables, digamos, var 1 es igual a 1 y var 2 es el valor 2, y aquí pongo esas variables, var 1, dos puntitos, var 2. Y aquí estoy definiendo mi diccionario con un solo elemento y puedo imprimir. Si lo corro, tengo eso, ¿sí ven? El valor de esta variable y acá lo que tenía la otra variable. Entonces, de esta forma no puedo igualito ponerlo vacío, luego llenarlo, o ponerlo ya con datos, o ponerlo con variables. También puedo hacer eso. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. ¿Qué va a pasar si es que se me ocurre ponerle otra vez la misma clave? Pero en este caso estoy cambiando el valor. Entonces lo que va a pasar es que lo que estaba antes se va a sobreescribir con lo último. O sea que esto de aquí se va a perder. Se pierde. Y queda lo que ustedes hayan puesto al último. Entonces veamos qué es lo que sale. Al principio estaba así. Este es el primer print. Y luego en el segundo print vemos que ese valor se cambió por el 253 que hemos puesto acá. ¿Verdad? Y este es el segundo elemento que se creó en esta línea. ¿Sí? Al final tenemos... Pero pueden tener dos diferentes claves, pueden tener los mismos valores. Sí, sí, claro. Digamos, yo voy a definir un D que sea 0. Son dos diferentes claves, pero que tengan, digamos, el 2, 5, 3, igual que arriba, ¿no? Tienen una misma tupla. Entonces, si yo lo corro, están aquí. Ajá. Es como si, digamos, en el diccionario usted tiene dos palabras que signifiquen lo mismo. Dos palabras, dos sinónimos. Bonito y, no sé, hermoso. Son dos palabras diferentes, pero ambas significan lo mismo. Lo mismo pasa aquí en el diccionario. Tenemos dos claves diferentes, pero el significado es lo mismo. ¿Ya? Pero eso no significa... O sea, o sea, igualmente se pueden almacenar el mismo valor, ¿no? O sea, no pasa nada, no se genera ningún error ni nada. No, no. Porque estos valores son independientes. O sea, a pesar de que este es 253 y este también es 253, son dos valores independientes, dos cosas guardadas en lugares diferentes. Y si se lo hace un conjunto, ¿qué pasaría? ¿O no se puede hacer conjunto en un diccionario? Si se lo hace un conjunto, ¿qué? El valor. O sea, Sí, si aquí si pongo... hago que todo ese diccionario sea un conjunto, los valores quedarán separados con sus claves, o sea, se harán Bueno, ya, esa es una buena pregunta, porque cuando transformamos a listas, o a tuplas, o a conjuntos, realmente no se transforma todo, solo se transforman las claves. Entonces vamos a probar eso, ya que lo trajo al tema. A ver, este es el diccionario de... Y D tiene esto, ¿no? Voy a comentar este último de aquí, para que no salgan dobles. Ya, este es mi diccionario. ¿Qué pasa si yo lo transformo a, hagámoslo más fácil, ¿no? A lista? Le pongo list, diccionario, a ver qué pasa.
lo que va a hacer es que todas las claves las va a poner en la lista. Entonces no transforma todo, sino que solamente pone en la lista las claves. Yo pongo tuple, vamos a ver qué pasa. También lo mismo. Y si ponemos set, esperaría que lo mismo, pero no sabemos en qué orden. Y en cambio, o sea, está desordenado, pero igual siguen estando todas las claves. ¿Ya? Entonces eso también es importante, que cuando transformamos, no se transforma todo, solo las claves. O sea, solo las claves pasan a ser parte de ese tipo de datos. Ya. Entonces, ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a crear un diccionario de la siguiente forma. Tenemos aquí estudiantes y tenemos aquí notas. Entonces, lo que queremos hacer es para cada estudiante asignarle una nota en el mismo orden. Juana 10, Pepita 4, Luis 12 y Jorge 9. Cosa que nos queda así, ¿no? Aquí debería decir María 20, Juana 10 y así para cada uno. Entonces, hashtag no usar zip. Aquellas personas que les gusta usar zip, para este ejercicio no lo pueden usar. Entonces, se los voy a poner aquí en las instrucciones para que lo hagan. Igual creo que está en el archivo que les facilité. Si es que no se lo han descargado y están en el repli, pueden... ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio ahorita. Les doy un par de minutitos para que puedan transformar estas dos variables o de una manera estructurar nuestro diccionario a partir de estas dos variables. Entonces, si ustedes se fijan, esto es un string, ¿no? O sea, no puedo coger María sin haber hecho antes algo a esa cadena. ¿Qué debería hacerle a esa cadena? Señorita Cusco, ¿qué debería hacerle esa cadena para sacar los nombres? Un split. Entonces, por ahí deberían comenzar. Entonces, les doy 2 minutitos para que hagan ese ejercicio y mientras tanto los voy viendo. A ver, es que por ahí 25. Vamos a ver, ¿quién está conectado? A ver si hay gente. Tenemos 15 de 35 que somos. ¿Dónde están los demás? ¿Se están conectando? Ya somos 17. A la señorita Pinargote no la veo. ¿Está apareciendo? Oh. No, no la veo. De Josué Benavides. Oye, señor Benavides, no tiene foto de perfil. A ver, compañero ya lo separó. Ahora le falta asignar a cada uno de los elementos de esa lista estos valores en un diccionario. ¿Cómo haría eso? Vamos a ver el señor Noroña. ¿Qué está haciendo el señor Noroña? Puede usar un for. Claro, puede usar un for. Ajá. Por ahí va la solución. También por ahí hay otras soluciones. Vamos a ver, señor Centeno.
Ha hecho doble for. Cuando yo veo doble for, me estreso. Me estreso. Y es porque no hemos visto todavía cosas tan complejas. Y yo creería que este for no lo necesitamos. Señor Centeno. Porque, ¿cuál es la idea? Sabemos que el resultado de este split debe tener los mismos elementos o el mismo número de elementos que está de acá. Es como que si estuviéramos trabajando en dos listas paralelas, ¿verdad? Entonces, si son paralelas, pues lo que nosotros esperamos que sean, porque se supone que por cada nombre hay una nota, entonces deben tener el mismo tamaño. Entonces, no debería ser un doble for. Un doble for generalmente es cuando si son dos listas, los tamaños no son los mismos, o sea, no son listas paralelas. En este caso sí es una lista paralela, o sea, si lo vemos así como lista paralela, esta de aquí sería paralela a las notas. Estudiantes, en este punto, estudiantes sería paralela a las notas. La clave, ya le falta definir el valor. ¿Cuál sería el valor? Sería cada una de estas calificaciones. Entonces debería ser, de alguna forma, ir en cada posición y seleccionando de ambas listas. Vamos a ver el señor Román. ¿Qué está haciendo, señor Román? ¡Ay, esto es trampa! No, la idea es hacerlo automático. Bueno, la idea es que usted practique los lazos. Pero bueno, ya tiene la idea, ahora tiene que transformar esto a un lazo for, y la. Oye, aquí dice 0, 1, 2, 4, 4, se comió el 3. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Quién más podemos sapearle? Y una última persona. A ver, la señorita Tomalá. Hasta ahí. Capaz nos está viendo. Todavía no sabe. Está analizando qué hacer. Oh, esto está interesante. Estudiantes hizo el split y luego a estudiantes. Ya, lo que pasa es que le ha salido así porque estudiantes en sí es tipo de dato, es una cadena. La lista en sí es separar. Claro, tendría que ser por separar. Ajá. Pero falta algo más, un poquito más. Bueno, veo que más o menos lo hemos planteado. Entonces voy aquí a hacer el ejercicio. Y pego esto. ¿No? Entonces, estos son los estudiantes y hasta aquí estamos de acuerdo. Han hecho una lista de estudiantes. De la función. Separaron la cadena por punto y coma y eso nos da una lista. Lista de estudiantes. ¿No sale? Tenemos María, Juana, Pepita, Luis y Jorge. Entonces, si ustedes se fijan, la idea es que vamos a manejar ambas listas como que si fueran paralelas. Tenemos esta lista con esta lista. Entonces, vamos a iterar en la misma posición, el primero con el primero, luego el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y así sucesivamente. Y cuando vamos cogiendo al mismo nivel, vamos armando el diccionario. ¿Cómo sería eso? Por ahí vi que ya alguien ya lo estaba más o menos haciendo. Podemos iterar por los índices, porque estamos hablando de la misma posición en ambas listas. De len, de la lista de estudiantes.
Entonces, este range va a generar desde el 0 hasta el tamaño -1 de la lista. ¿Por qué -1? Porque el range no llega hasta el final, ¿no? Si nos acordamos, no llega hasta el final, llega hasta antes del final. Entonces, va desde el 0 hasta antes del final. Entonces, la idea es coger este índice, al principio va a ser 0, luego 1, luego 2, así hasta el tamaño -1 de la lista que hemos puesto ahí. Y ese índice lo vamos a usar para ir creando mi diccionario. Entonces, el diccionario, si tenemos un diccionario vacío, y luego vamos añadiendo elementos al diccionario. ¿Cómo añadimos elementos al diccionario? Ponemos de, corchetes, la clave que yo quiero definir. La clave se supone que son los nombres de los estudiantes, ¿no? Entonces, eso está en esta lista. Entonces, voy a coger esta lista, pongo aquí y especifico en qué parte de esa lista está, en IND. Luego, esto de aquí le pongo al valor que sería lo mismo, en la misma posición que sería este 20. Entonces debería usar estas notas en el índice 0. En el índice IND. ¿Ya? Y de esta forma, en cada iteración, voy al siguiente índice, cojo el nombre, cojo la nota y la pongo en el diccionario y así sucesivamente, siguiente iteración, y y al final, luego de salimos del for, imprimimos el diccionario. Debería quedar, ahí está, María, 20, Juana, 10, Pepita, 4, Luis, 12 y Jorge, 9. ¿Ya? Entonces, de esta forma, yo he hecho separado estos de aquí y lo he asignado de forma paralela, ¿verdad? En el diccionario. Entonces, un diccionario ya podemos ver que se asemeja a una lista paralela. Entonces, ya no hay necesidad de usar listas paralelas, puedo usar un diccionario. Solo que en el diccionario no se van a repetir las claves, ¿no? En una lista paralela, si lo asemejamos, sí se podría repetir los elementos de las listas. Pero en todo caso, lo podemos visualizar un diccionario también como que si fueran listas paralelas. ¿Preguntas? ¿Ya? ¿No hay preguntas? Bueno, esto de aquí también lo podía haber hecho más despacito, ¿no? Digamos aquí la clave, yo podría haber puesto una variable aquí. Yo sé que la clave debe ser el nombre del estudiante. Y el valor debe ser la nota, que es lo que he hecho acá. Entonces, tenía el nombre del estudiante, la nota, en el mismo índice, y ahora cuando ya me tocaba añadirlo al diccionario, aquí ponía la clave y aquí ponía el valor. Es lo mismo que puse, pero en vez de ponerlo directamente, está ahí separado por variables. Entonces, siguiente ejercicio. Ahora vamos a hacer lo mismo en un diccionario nuevo, pero ahora vamos a considerar las notas de física. Entonces, ¿cómo puedo hacer un diccionario donde la tupla ahora, o sea, ahora el valor es una tupla, que no solamente está una sola nota, sino que también están las notas de física? Nuevamente, no hay que usar zip. No hay que usar zip. Entonces lo voy a poner aquí abajo. ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio? Ya pueden reutilizar lo que acaban de hacer y modificarlo para que estén también las notas de física. Así que, a ver, eso les toca a ustedes. 2 minutitos para que hagan ese también. Pueden modificar el anterior.
Mientras ustedes ven, yo los voy a ir monitoreando por acá. A ver, vamos a ver cómo les va. Tenemos que hacer lo mismo con las notas de física, ¿no, profesor? Ajá, ajá. Fíjense que debe ser ahora una tupla. El valor debe ser una tupla donde la primera es la nota de esta lista y la segunda es la nota de física. Listo, Miss. Está hecho, no sé por qué mi página se atoró. A ver, vamos a ver. Señor, ¿quién dijo? Yo Mosquera, Miss. O sea, no, o sea, solo fue agregarle a lo que ya había hecho el link, como había puesto. Uy, Ah, ya, está bien, está bien. Vamos a ver, el compañero ha puesto, esta es la clave y el valor es una tupla y como es el mismo índice, porque seguimos hablando de listas paralelas, entonces sí, déjenme ponerle el código que se ve así. Lo corremos. Ajá, ahí está. Las dos notas. Muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Qué más hay aquí? Allá. Ahora, aprovechando que tenemos ese diccionario, tenemos aquí la nota de matemáticas. Vamos a ponerle también aquí las notas de física. No tengo la lista, la voy a copiar. ¿Dónde está la nota de física? Ahí está, física. No sé si tenía tilde. Esta es la tupa, ¿no? Aquí lo corro. Ya. Ahora el siguiente ejercicio es, vamos a hacerlo fijo, o sea, vamos a utilizar las claves que se ven allí y las posiciones que necesitemos. Digamos que yo quiero sacar este 5 de Pepita, la nota de física. ¿Cómo puedo hacer eso? A ver, escríbanlo por el chat. ¿Cómo puedo sacar la nota de física de Pepita? Al señor Valladares, quería que le vea su código, recién veo su mensaje. Sí, está bien. Veo que ha usado un contador. Sí, también puede ser el contador en vez de entrar el range del len. También. Aparentemente también está bien. ¿Qué les estaba diciendo? Ya me olvidé. Ah, ya. ¿Cómo hacemos para sacar a Pepita? La nota de Pepita de física. Este sí va a ser visual. Vamos a acceder con la clave y acceder con el índice. Ajá, por ahí veo una respuesta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay más? ¿Hay más? yo la tengo así en mi código, ahora que no me dije. Ah, sí, está bien. Veo dos personas que lo han escrito y los demás. Nadie más. ¿Cómo saco la nota de Pepita? Por allí veo el señor Valladares. Pepita. Hay que tener cuidado con las cadenas, ¿no? En las cadenas no es lo mismo la clave en minúscula con la clave en mayúscula.
son dos cosas distintas. Entonces, nosotros ponemos, aquí pongo Pepita, no es lo mismo que esta Pepita que está acá, que está con la P mayúscula. Entonces tengan cuidado también con eso. Esta Pepita no es lo mismo que esta Pepita. Tenemos dos Pepitas diferentes. ¿Ya? Entonces, si queremos sacar esa Pepita de la lista, debe estar igualito en mayúsculas y minúsculas. Y después veo que saco, o sea, yo sé que esto me da la tupla. De hecho, esto me da... Y yo a partir de eso, a la tupla, puedo sacar el índice 1 y ahí me va a dar la nota de física de Pepita. Voy a imprimir el print que estaba antes para no perder. Y esta es la nota de física. Entonces, inclusive le puedo poner un mensaje. Nota de física. Y ahí está la nota. Ajá. Por allí han sacado y han usado la función index. Sí, también pueden usar la función index en una tupla, que no lo hemos hecho, me parece, en ejercicios anteriores, pero sí, index sí se puede usar en tuplas también. Y ahí mismo también se puede consultar, digamos que mostrando la lista al inicio y luego pidiéndoselo por input. Sí, o sea, le podremos pedir, o sea, la idea es pedirle la clave, ¿no? Porque no podemos hacerlo al revés. Pedirle que ingrese el nombre del estudiante que quiere ver la nota de física y luego accedemos a la clave y ahí mostramos el valor. Sí, también se puede. Y esto, aunque no lo crean, es como una introducción a base de datos, porque ya vemos algo más elaborado, ¿no? En algún lugar, esta estructura de diccionario, a través de la clave, accedemos al valor. En este caso, estamos accediendo a las notas, a las calificaciones de cada una de estas personas. Estas serían las calificaciones. Ya. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, no se me ocurre más. ¿Preguntas con respecto a eso? ¿No? Ya. También podemos eliminar elementos de un diccionario con la palabra del. Digamos que yo quiero eliminar a María. Entonces, para eliminar a María, pongo del el diccionario, corchetes y la clave. La clave debería ser María. Doy Enter y luego imprimo el diccionario otra vez para ver que se haya eliminado María. Y si lo corro, fíjense que ya no está María. Simplemente del diccionario y su clave. ¿Ya? Con eso podemos usar el del. Ya. Hay que tener cuidado al momento de acceder. Nosotros ahorita hemos accedido a los elementos o a los valores de las claves, por ejemplo, a la nota de Pepita directamente. O sea, hemos puesto la clave porque nosotros de antemano sabíamos que Pepita existía. Pero si Pepita no existía, digamos que yo quiero buscar digamos que quiero buscar este estudiante. Pero este estudiante no está aquí, no está en mi listado inicial. Si yo quiero acceder a una clave que no existe, lo que va a pasar es, ¡plum!, se cae el programa y nos sale el error. Entonces hay que tener cuidado al momento de extraer o querer leer algo del diccionario, porque si no existe, se va a caer. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar leer elementos que no existen en el diccionario? Funcionaría while. While.
while sería para validar y me imagino Una condición. una condición, ajá, un condicional. ¿Cómo sería ese condicional? ¿Podría repetir la pregunta, Miss? Digamos que yo quiero acceder a un elemento que no existe o quiero leer parte del diccionario, pero no estoy segura si existe o no en el diccionario. Sabemos que si, en el caso de que no existiera, si yo trato de leer el valor de esa clave, pero no está en mi diccionario, fíjense que aquí no está, entonces se va a caer. ¿Cómo puedo evitar que no se caiga? ¿Cómo puedo evitar leer el diccionario para que no pueda acceder a esas claves que no existen? Ahí dicen un for o un if. Bueno, un for no creo que sea la mejor opción. Un while, si ustedes quieren hacer que pregunte hasta que ingrese algo válido. Pero los dos caminos es la misma, hay algo intermedio, ¿no? Hay una condición, por ahí dijeron una condición. Si usamos el if, ¿cuál sería esa condición? ¿No? ¿Nadie? Sería con if en lista estudiantes y así como que filtrarlo en la misma lista. O sea, lo puedo decir, pero no lo sabría decir en código. Más o menos, pero recuerden que estamos viendo el diccionario, estamos tratando, digamos, yo en esta línea, yo quiero acceder a un estudiante, pero no existe. Entonces yo antes de hacer esa línea, yo debería poner un condicional para que dependiendo de que si exista o no en el diccionario, yo lo lea y en el caso de que no exista, no lo lea. Y ahí dice if tupla inde. Pero tupla es el valor del diccionario. O sea, nos van a dar un nombre. Queremos poner este nombre. Si yo pongo la tupla es el valor de cada uno de estos elementos del diccionario. Entonces, ¿cuál sería? Sería poner... Y Roberto in de.keys. Y Roberto... Hasta ahí te entendí. Roberto, de ahí... In de.keys. Entre paréntesis. Sí, paréntesis. De punto ya. Ah, sí, puede ser, usando una función keys, pero todavía no lo hemos visto. Pero por ahí va la solución. De hecho, podemos dejarlo así. Así. Entonces, cuando nosotros queremos preguntar si una clave existe en el diccionario, simplemente escribimos la clave y usamos el operador in. Si esta clave está en el diccionario y si es verdad, entonces va a hacer esto. Y en el caso de que no exista, voy a poner no existe estudiante. Entonces veamos, si lo corro, ya no se cae y nos dice no existe ese estudiante. Pero, Miss, ¿eso no solo aplicaría para Roberto o lo que se quiera escribir y no simplemente para cualquier valor, o sea, cualquier código? En este caso solo aplica porque yo le he escrito textualmente, pero podríamos aplicarlo o si podríamos utilizarlo para cualquier otro caso, poniendo aquí la clave o el valor que queremos buscar en el diccionario. Y si queremos buscar en el diccionario algún valor en especie, o sea, cualquier valor, ¿no saldría mejor hacer como decía un while? Pero tendríamos que ahí tener una especie de no función, sino algo para que ingrese el usuario, ¿no? Y podemos seleccionar. Eso es a lo que me refiero. Sí, o sea, lo puede ser así, pero bueno, mi objetivo aquí era explicarles que nosotros podemos preguntar si algo está en el diccionario a través de la clave. Ahora, si la clave usted lo quiere hacer más flexible, que lo ingrese el usuario,
pues podemos poner un input y aquí ponemos ingrese el estudiante y aquí ponemos tú. Y aquí en vez de este string, aquí buscamos el estudiante en el diccionario. Entonces, si existe ese estudiante, entonces aquí ya accedo a esa clave. Y esto me va a devolver las notas de ese estudiante. Y mostrará, dice nota de la nota de física de... Bueno, aquí le pueden poner hasta el nombre, ¿no? Porque como ya tenemos aquí el nombre, podríamos ponerlo aquí en el mensaje. Pero bueno, eso lo pueden arreglar más bonito ustedes. Pero en todo caso, sí podemos poner aquí, pedirlo y luego acceder al diccionario si es que existe esa clave. Entonces, digamos, si yo pongo, yo sé que aquí está Juana, entonces ahí me va a decir, la nota física de ese estudiante es 2. Si lo vuelvo a correr y pongo un estudiante que no existe, por ejemplo, pongamos... Y entonces en este caso dice, no existe ese estudiante. Ahora, yo escucho que ustedes dicen while, dicen for. Bueno, el for no quedaría tan bien. Lo mejor sería el while. Pero el while lo usaríamos en el caso de que queremos que se quede allí hasta que ingrese una clave válida o que esté en el diccionario. Pero eso ya depende del problema, ¿no? Ahorita nuestro problema simplemente era verificar si algo está en el diccionario. ¿Ya? Entonces, cada vez que usemos esta forma, es decir, if la clave in el diccionario, solamente la variable del diccionario, vamos a verificar si esto está en las claves de este diccionario. O sea, eso es lo que representa esto, ¿no? Representa, cuando usemos if, aquí viene la variable in diccionario. Lo que va a hacer es buscar esto como clave si está dentro de las claves del diccionario, las claves. O sea, no es necesario una función keys, porque básicamente cuando usted se refiere al diccionario, siempre se refiere a las claves. O sea, implícitamente allí está preguntando por las claves. Por eso cuando usted transforma conjunto a tuplas o cualquier otro tipo de datos, se transforma, o sea, se transforman, son solo las claves. ¿Se entiende? ¿Ya? Eso. Entonces, cuando nosotros quisiéramos o queremos leer elementos o valores de un diccionario, cuando hacemos esta forma, o sea, cuando está del otro lado el acceso al diccionario, porque si estuviera del otro lado estamos definiendo, pero ahorita el D y los corchetes están del lado derecho. Entonces, en este lado estamos leyendo, o sea, esto de aquí lo va a buscar en el diccionario y me debe traer Python. Y aquí yo mostraré Python. Pero ¿qué pasa si yo aquí en vez de DD5 hubiese puesto una clave que no exista, DD6? Entonces el 6 no está aquí, no está aquí, no está aquí tampoco. Entonces se va a caer, se va a ir de oreja mi programa. Entonces, para evitar que nuestro programa se caiga por alguna clave que no existe, deberíamos usar el condicional. Es como cuando usamos, por ejemplo, el remove en los conjuntos, no. Cuando no existe ese elemento en el conjunto, ¡plac!, se caía, ¿no? Entonces lo mismo sucede aquí. Cuando queremos acceder a una clave que no está en el diccionario, se cae. Entonces, para evitar eso, podemos poner un condicional. Otra forma es usar la función get. La función get. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Entonces, digamos que yo tengo, este es mi diccionario, ¿no? Y yo quiero sacar el valor de esta clave. Entonces uso la función get y entre paréntesis pongo la clave. Entonces pongo el 3. Entonces en este caso, el 3 sí existe en mi diccionario, que es este. Esta clave sí existe.
Entonces lo que me va a devolver esta función es el valor. Entonces eso Paul lo va a devolver y lo va a guardar en esta variable elemento 3. Al final esto de aquí va a decir Paul. ¿Ya? Entonces esta función se encarga de que si existe nos va a devolver el valor y si no existe nos va a devolver el valor de none. Digamos que si yo aquí en vez de 3 hubiese puesto el 6, no se va a caer el programa, sino que nos va a decir none. Entonces, vamos a probarlo. Vamos aquí, voy a borrar este del. Sigo con este diccionario. Aquí está el diccionario. Voy a comentar esto porque luego me va a pedir a cada rato que ingrese el estudiante cada vez que lo corra. No quiero. Entonces, si lo corro, aquí está mi diccionario. Digamos que yo quiero usar la función get. Entonces pongo d.get y quiero saber las notas de Luis. Entonces yo aquí pongo comillitas Luis. Pongo las notas. Le doy play, tengo 12 y 3. Y esas son las notas de Luis. ¿Ya? Si yo quiero extraer las notas, pero hay pongo un estudiante que no exista, digamos el estudiante X. El estudiante X no está en mi diccionario. Entonces, en ese caso, no se va a caer el programa, pero nos va a dar un valor de none, un valor vacío. ¿Verdad? Entonces, eso nos devuelve cuando no existe. Y además, esta función nos puede devolver valores en el caso de que no exista. O sea, yo le puedo decir, en vez de que me salga none, le voy a decir que me dé -1. -1. Entonces, cuando no existe esta clave, me va a devolver este -1. Vamos a ver si es verdad. Entonces, cuando yo imprima notas, fíjense que me da el -1. ¿Ya? Entonces, de esta forma, yo puedo usar o puedo acceder a los datos del diccionario con seguridad sin que pase nada. Porque ya la función get, cuando exista, me va a devolver el valor. Pero si no existe, me va a devolver el valor que yo ya he puesto aquí, en el segundo parámetro, o none. ¿Ya? Eso. Entonces podemos usar la función get, o podemos usar el if y el else. Cualquiera que ustedes deseen. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Y en el caso de que sea mí, como dijo la compañera, con el punto keys o ace. Keys. Ya, es que esa función, vamos a ver qué es lo que nos devuelve keys. La función keys, t.keys, nos devuelve como algo parecido a una lista solamente de claves. Entonces, si yo lo imprimo, vamos a correrlo, y si ustedes fíjense, nos va a dar una lista de solamente las claves, o sea, los nombres de los estudiantes, que son las claves. Pero esto de aquí no es una lista en sí, es algo parecido a una lista. Lo puedo iterar, puedo accederlo a través del slicing, porque es parecido a una lista, pero no tiene otras bondades. Por ejemplo, no lo puedo ordenar, porque no es una lista. Entonces, si yo quisiera manipular esto como que si fuera una lista, debería que transformarlo, debería de transformarlo. Entonces, lista, llaves, claves. Y aquí muestro la lista. La función, me faltó transformarlo con la función list. Ahí está. Y yo ya sé que esto es una lista y ahí sí puedo aplicar todas las funciones que yo sé si quisiera hacer algo más con esa lista. ¿No?
se me ocurre, puedo ordenar esa lista de forma alfabética y luego a través de esa lista que ya está ordenada, o sea, esas claves que ya están ordenadas, yo podría mostrar las calificaciones de los estudiantes en un orden alfabético, de acuerdo a los nombres de los estudiantes. Y bueno, se pone, ajá, interesante la cosa. Ahora, ¿cómo hago eso? Pero no es tan difícil. Pero en todo caso, la compañera lo que hizo es obtener un listado de las claves. Y aquí tenemos las claves una vez que ya le hemos transformado a lista. Entonces, lo que decía la compañera es preguntar si la clave está en el diccionario. ¿Cómo podemos hacerlo también? Es usando la función keys. O sea, si yo hubiese puesto de punto keys, esto también se refería a las claves del diccionario. Entonces, o usamos con la función o simplemente hablamos del diccionario directamente y eso también se refiere a las claves del diccionario. Eso. ¿Más preguntas? Entonces, ahora viene el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? A ver, vamos a hacer un ejercicio de... Ya, vamos a hacer el ejercicio que está... A ver, ¿por qué viene ejercicio? A ver, hagamos este ejercicio que está aquí. Tenemos el... es el mismo que hemos estado haciendo. Nombres, notas, nombres, notas, nombres, notas. Queremos crear otro diccionario con la misma clave, pero el valor que es el promedio de las calificaciones. Solo van a haber 3 calificaciones. ¿Ya? Solo 3. Entonces, vamos a hacer eso como actuación. Quiero hacer otro diccionario nuevo donde la clave sigue siendo la misma, pero el valor ahora debe ser el promedio de las calificaciones. Entonces, mientras ustedes lo van leyendo, está ahí. Yo les voy a crear el enlace en el mismo Replit. Y les voy a dar unos, creo que es mucho tiempo, 10 minutos. Pero les voy a dar unos 8 minutos. Aquí estamos, 29. Ahí. Ya, ahí está. Para que lo suban hasta las 6:39. Dice participación 29 de noviembre. Ya, hasta esa hora. Ese ejercicio que está chiquitito. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, les doy una pista. La idea es ir iterando por cada uno de estos elementos del diccionario. ¿Ya?
¿Cómo podemos iterar por cada uno de los elementos del diccionario? Fácil. Aquí les voy a dar un ejemplo. Tenemos for, clave y diccionario. Digamos que el diccionario voy a usar el mismo, el de, ¿no? Si ustedes imprimen, vamos a mostrar, van a ver que itera y clave es la clave del diccionario, ¿no? O sea, este es el diccionario y cuando hago for del diccionario me da las claves. Ahora, ¿cómo hago para obtener el valor? ¿Cómo hago para obtener el valor? Print. ¿Cómo hago para obtener el valor de un elemento del diccionario? A ver, ¿alguien que me diga? Señor Pacheco. El diccionario en la clave. Diccionario y la clave, exactamente. Diccionario, corchete y la clave. Y esto es el valor. Entonces, si lo corro, tengo el primer print, que es la clave, y el segundo print, que es el valor. Voy a ponerlo los dos juntos para que sea menos líneas. ¿Ya? Y ahí está. Clave, valor, clave, valor, clave, valor. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes van a iterar en cada elemento del diccionario. A ver, ¿dónde está el ejercicio? Se me perdió. En cada elemento del diccionario y van a construir uno nuevo donde la clave sigue siendo la misma, pero el valor es el promedio de esta lista. O sea, ya, ¿cómo se saca el promedio? Ya ustedes ya saben, los suman y los dividen para el total de elementos. Y ese es el promedio. ¿Ya? Un ejercicio rapidito. Entonces les doy 2 minutitos. Mientras tanto, los voy observando cómo van trabajando. Veo que no todos están haciendo el ejercicio. Si se fue al baño y regresó, estamos haciendo la participación en Replit.
Listo, Miss. ¿Nos podemos retirar luego a subir eso o seguimos aquí esperando la clase? Pregunto. Seguimos aquí, todavía está Ay, temprano. es que No, por lo general estas participaciones las hacemos al último de la clase. La costumbre. pero este está muy fácil. Hay que hacer uno más difícil. Pero bueno, para la participación de hoy vamos a hacer ese ejercicio, pero todavía tenemos clase. Por eso le puse tiempo. Nos falta hablar de... Allá, un ejercicio más. Tenemos que ver un ejercicio más. Oh. A ver, no se olviden que en el for es for variable in diccionario. Y el for variable, el variable es donde se van guardando las claves del diccionario. Es lo que yo he puesto aquí. Esta variable es una variable del for. Y de ahí se van guardando las claves del diccionario. Si le pone comillas, ya deja de ser una variable, es un string. Ajá, ajá. Ya creo que ya se cerró el tiempo, ¿verdad? A ver, ¿cómo era de hacer ese ejercicio? Voy a utilizar, bueno, puedo usar el mismo que... Voy a usar el mismo que puse en el... A ver, estoy por acá. Tenemos que... Tenemos que este es el diccionario, ¿verdad? Diccionario... Entonces voy a iterar por cada uno de los elementos del diccionario. Pongo aquí el diccionario solito, sin nada, y yo sé que cuando itero, clave va a tener cada una de las claves del diccionario. Es decir, clave, primera iteración podría ser María, segunda iteración puede ser Juan, tercera iteración puede ser Pepe. Entonces, si lo corro, a ver, ¿qué pasó ahí? Dice... es que aquí no le he cambiado el nombre. Espérate. No le he cambiado el nombre. ¿Sí? Ya. Entonces, primera iteración, clave resultó ser María. En la segunda iteración, clave resultó ser Juan. Y en la última iteración, clave resultó ser Pepe. ¿No? Voy a hacerle un print aquí solo para separar lo anterior de lo que estamos haciendo. Entonces, esto es otra cosa, por si acaso, lo que está atrás fue el ejercicio anterior. Lo que está acá, estamos hablando del ejercicio de este diccionario. Ya. Entonces tenemos eso. Ahora, la idea es crear un diccionario nuevo con la misma clave, pero aquí debe ser el promedio de esas calificaciones. Primer paso, tener diccionario promedio. No un diccionario vacío. ¿Ya? Luego, cuando voy iterando por los elementos de este diccionario, ahí por las mismas voy creando el diccionario nuevo.
Entonces el diccionario nuevo, para añadir elementos al diccionario nuevo, pongo corchetes y aquí pongo la nueva clave. Entonces, como la clave es la misma que en el otro diccionario, entonces aquí pongo clave. Ahora, aquí hay que ponerle el promedio. El promedio todavía no lo he sacado. Entonces, ¿cómo puedo sacar el promedio? El promedio debería ser las notas, ¿verdad?, sumadas y divididas para 3. Entonces yo sé que cuando accedo a la clave de esta forma me da ese listado. Entonces saco ese listado. Notas L, que es el listado de notas, saco del diccionario estudiantes y a través de la clave. ¿Ya? Entonces digamos la clave es María. Entonces aquí sería diccionario estudiantes María. Todo esto me da el valor y el valor en sí es esta lista. Entonces, esta lista es lo que se guarda en esta variable. Y esta clave es lo que yo voy iterando por cada vez que itero en el diccionario. Ya, entonces como notas L es esa lista, tengo que sacarle promedio, le hago zoom, aquí le pongo la lista, si ustedes se acuerdan, las funciones para sumar. Luego lo divido, puedo ponerlo dividido para 3, si el ejercicio me dice que solo van a haber 3 notas, pero si no sé cuántas notas van a haber, entonces tengo que hacerle len de la lista. Entonces ya eso dependerá del ejercicio. Yo les dije que solo iban a haber 3 notas, así que si ustedes ponen aquí 3, está bien también. Entonces sacamos el promedio va a ser el valor, y la clave ya la sacamos del mismo for. ¿Ya? Una vez que ya está eso, ya terminamos e imprimimos el diccionario. Promedio. Entonces, si lo corro, vemos más o menos esto debe haberle salido. A María tiene promedio de 5, Juan tiene 4 y Pepe tiene promedio de 4. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo está entendido? Si no se entiende, es bueno ponerle la bolita y luego ir paso a paso. Play. Estamos en la línea. Siguiente paso. Están los 2 diccionarios. Fíjense, está aquí. Ah, bueno, está acá. Y está acá. El promedio está vacío. Voy a poner un poquito más acá para que se vea. Y for. Primera iteración clave es María. Fíjense, aquí está María. Y luego imprimo claves María y estudiante. Bueno, aquí no sale específicamente ese, pero sabemos que el valor de esta clave es esta lista. ¿Ya? Y luego sacamos ese valor y vemos que la lista es así, debe estar por aquí. Aquí está. Esta es la nota GL. De ahí en la siguiente línea se hace el cálculo del promedio. El promedio salió, ¿dónde está el promedio? Salió 5.0. Y luego se añade ese elemento al diccionario promedio. Veamos cómo sale. En el diccionario promedio tenemos el primer elemento, María, y el valor de 5. Luego la siguiente iteración saca otra clave del diccionario, y esa clave es Juan. Luego lo imprimimos, sacamos la lista de Juan. Vemos que la lista está aquí. ¿Dónde está la lista? La lista se me perdió. Notas L, aquí está. El 2, 4, 2, 6, 4. Luego hacemos la suma y sacamos el promedio, y el promedio en este caso salió, promedio, salió 4. Luego se añade al diccionario promedios y vemos que está Juan con 4 y aquí está María, el que hicimos más antecito. Y así luego sacamos Pepe, hacemos lo mismo, lo añadimos el promedio al diccionario. Una vez que ya terminamos con todos los elementos del diccionario,
sale el for, imprime el diccionario promedios. ¡Tarán! Ahora hagamos otro ejercicio. Y con ese terminamos la clase del día de hoy. Nos faltaba hablar un poquito más de estas funciones, values, items, pero bueno, lo veremos la próxima clase. Esto es... Ouch. ¿Qué pasó? Ya tenemos este texto. Queremos usar un diccionario para contar cuántas palabras hay repetidas. Entonces la idea es sacar un diccionario que diga manzana, cuántas veces aparece manzana. Aquí sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces debería decir algo así como aquí manzana, y aquí el valor debería ser 26. O sea, el objetivo es llegar a esto, que las claves sean las frutas y que los valores sean el total de veces que aparece en el texto. Hay varias formas de hacer esto. Una es hacer que el diccionario funcione como un contador, o pueden hacerlo a través de conjuntos, se me ocurre. También puede ser así. Y bueno, a la imaginación de ustedes, cómo quieren resolver el ejercicio. Entonces, ¿dónde está? Este es diccionario. Opciones. Aquí voy a poner el siguiente ejercicio. Ya. El siguiente ejercicio contiene una lista de palabras separadas por comas. Construye un diccionario donde la clave sea la fruta y el valor, el número de repeticiones que se encuentran en el texto. Luego imprime el resultado. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese ejercicio? A ver, ideas. Yo haría primero un split Ya, un split. ¿De qué? sería la variable cualquiera, la guardamos en donde, no, sería texto.split, comillas, coma y espacio. Y un espacio también. Porque aquí podemos ver que hay un espacio, ¿no? Cada vez que hay una coma, un espacio. Ajá. Aquí ponemos L, porque es una lista. Ya tengo la lista. ¿Y ahora qué más hay que hacer? Ahora hay que contarlas. Ahora ya tenemos las frutas separaditas, ahora hay que contarlos. Entonces la idea es ir formando el diccionario, que nos tenga las frutas y al lado el total. ¿Qué más podemos hacer? Convertiría esa lista en conjuntos para que se eliminen las repeticiones y ahí sí poder contar cada uno con for. También puede ser eso. Podemos hacer, a ver, dice la compañera, lo hago conjunto. Entonces saco frutas únicas y hago conjunto a las frutas L. Y ahora sí hago un for de F y frutas únicas. Ya. Y de ahí, ¿cómo las voy contando? Primero hay que crear un diccionario. Ya, un diccionario vacío, diccionario frutas. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces ahí sería diccionario frutas. F.count frutas L. F.count frutas L. No. Frutas L.count L. F. Frutas L.count. Ajá. Entonces lo que estamos haciendo, este es el listado de frutas. Fíjense que este es frutas L. Que estoy sombreando frutas L y están ahí las repetidas.
Entonces, en frutas L contamos las veces que aparece una de esas frutas únicas. Y este es el número de repeticiones de L. ¿Ya? Y de ahí, ¿Única o se cuentan todas las veces que se repiten? o sea, se cuentan aquí, en frutas L. En frutas L es donde están repetidas. Pero el Se for, cuentan. Ah, ya. ajá, El for, o sea, pero el for no simplemente las hacía. Bueno, ni nada. Ahí cuando corre el código veo que. ya, o sea, frutas únicas solo va a tener las frutas sin repetir porque las hemos hecho conjuntos. Frutas únicas es un conjunto. Oh, ya había visto mal, no he visto lo del conjunto. Pero si no lo hacía conjunto, se contaba todas las veces que se repetía. Sí, o sea, al final las contamos todas las veces que le da vuelta al for. Sino que si no la filtramos, va a hacerlo dos o más veces. A iterar de por gusto. O sea, va a ser iteraciones no necesarias, O innecesarias. sea, claro, primero hay que tener nuestro elemento que no se repitan, ¿verdad? Para poder de ahí, en base a eso, coger la lista de frutas L de los elementos que se repiten de eso. Eso en sí es la teoría de eso. Sí, sí. Ahora nos falta crear el diccionario. ¿Cómo creamos el diccionario? Dic frutas en F igual repeticiones. Frutas, corchetes, F igual repetición. Ajá. ¿Y eso es todo? ¿Sí? Eso es todo. Y imprimimos frutas. Entonces, si lo corremos, vamos a decir pera 2, durazno 2. Habíamos cantado manzana 6, ¿no? Y aquí está manzana 6. Ajá. Esta es una forma. La otra forma, o sea, ¿hay preguntas con respecto a este ejercicio? ¿No? Creo que está bien sencillito. Lo hicimos conjunto para filtrar los repetidos. En este for iteramos por cada una de esas frutas únicas, porque estamos iterando el conjunto. Y luego contamos esa fruta única en las frutas, en el listado de frutas donde sí están los repetidos. En estas de aquí. En el listado inicial. Entonces la función count me da el número de repeticiones y con eso voy armando mi diccionario. ¿Yep? Entonces la otra solución es manejar el diccionario como que si fuera un contador. Un contador, wow, y nos asustamos. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi diccionario funcione como un contador? Es decir, vamos iterando por cada uno de los elementos de esta lista que tiene las frutas repetidas. Aparece manzana. ¿Qué vamos a hacer? Le añadimos al diccionario y le ponemos 1. Si no existe en el diccionario, lo añadimos y le ponemos el valor de 1. Luego viene durazno. Si no existe en el diccionario, lo añadimos y le ponemos valor de 1. Luego banano, lo añadimos, le ponemos el valor de 1. Y cuando vuelva a repetirse una fruta que ya exista, a esa clave que ya tenemos en el diccionario, que tenía el valor de 1, le vamos a incrementar 1 más. Entonces, eso vamos a hacer ahora. Voy a hacer el for, voy a iterar en cada fruta, pero de la lista donde están las repeticiones. Frutas L. Y cada vez que aparezca una fruta, vamos a preguntar si existe o no en el diccionario, porque esa es la idea, que cuando exista, le incremento en 1, pero cuando no exista, la creo con el valor de 1. Terminamos if, not in, vamos a poner otro diccionario más. Si no está en el diccionario 2, ¿verdad? Si esta clave no está en el diccionario, fíjense, perdón, al principio es un diccionario vacío. Entonces, si no está, creo esa clave. ¿Y cómo la creo? Y 2, aquí pongo la clave, le pongo el valor
como yo ya leí una fruta, ¿verdad? Entonces le pongo el valor de 1. Entonces al principio van a tener, van a aparecer esas frutas con el valor de 1. ¿Qué pasa cuando yo vuelva a iterar y me vuelva a aparecer la misma fruta? Entonces no va a entrar aquí y vamos a ir al else. Y en el else lo que vamos a hacer es, como esa fruta ya existe, yo puedo decir div2 en esa clave. Puedo incrementar en 1, más igual a 1. ¿Por qué puedo usar más igual a 1? Porque el valor de este diccionario es un número y vamos a hacer que vaya incrementando. Entonces yo sé que el valor de esto es un número y le puedo añadir más 1. O si ustedes lo prefieren, podrían poner aquí fruta, es decir, lo que tenga antes, le sumo el 1 y ese resultado lo vuelvo a asignar a la misma clave. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo. Entonces, la idea es que iterar en cada una de esas frutas que teníamos al principio, producto de hacer el split. Y si existe una nueva fruta, lo creo con el valor de 1. Y si hay una fruta que ya, bueno, vuelvo a iterar a una fruta que ya existe, le voy a sumar 1. Al final debería darnos el mismo resultado. Corremos. Veamos, manzana tiene 6, durazno tiene 2, veamos, durazno tiene 2, banano tiene 3, cereza tiene 2, mango 1, ¿sí? Nos sale exactamente lo mismo. Entonces, esta forma de resolverlo lo hemos usado como que si el diccionario tuviera contadores, porque al principio en esta línea es como definir todas las frutas con valor de 1 y cada vez que se vuelvan a repetir vamos a aumentarle 1 más. Entonces, antes de poder incrementarle, siempre debe evaluar si existe o no la clave en el diccionario. Si no hacemos eso, corremos el riesgo de que se pueda caer mi programa cuando querramos acceder a una clave que no exista. ¿Preguntas? Ya, entonces tenemos dos formas. Esta sí les recomiendo que lo analicen en sus casitas con la paciencia. Le pueden hacer pasito a pasito, ¿verdad? Porque es probable que algo así vaya por allí en alguna evaluación. En todo caso, le pongo como un desafío hacer lo mismo, pero usando la función get. En vez de poner este if y else, usando la función get. ¿Cómo puedo reemplazar esto que he hecho aquí con la función get? Escribir lo mismo, pero usando la función get. Se mantiene el for, pero lo de adentro se puede adaptar con el get. Bueno, creo que hasta ahí llegamos en la clase de hoy. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense, chicos. A estudiar. La próxima clase tenemos control de lectura de archivos. Vamos a leer archivos.